Buenos días, tardes o noches. Somos el equipo 10 que está integrado por Arellano Pérez Jair, Delgado Maldonado Diego Yael y su servidor Gallegos Cañada Saúl Alejandro. Y les hablaremos de la autoparte cigüeñal. El cigüeñal automotriz. Procederemos a ver sus antecedentes. El cigüeñal es una de las piezas más fundamentales en el funcionamiento de un motor de combustión interna. Su historia se remonta a varios siglos atrás, mucho antes de que existieran los automóviles tal cual como los conocemos. Los primeros mecanismos similares al cigüeñal aparecieron en la antigüedad grecorromana, donde se utilizaban sistemas de biela-manivela para convertir el movimiento alternativo en rotativo. Uno de los ejemplos más antiguos conocidos es el mecanismo de Hierápolis, encontrado en Turquía y datado alrededor del siglo III después de Cristo, donde un sistema de manivela era usado en molinos de agua. Sin embargo, el principio mecánico del cigüeñal moderno no se consolidó hasta varios siglos después. En la Edad Media, el ingeniero musulmán Al-Jazari, que nació en 1136 y murió en 1206, diseñó en sus manuscritos máquinas hidráulicas, primero en una bomba de doble acción, que ya incluían un sistema de biela y cigüeñal funcional, capaz de transformar el movimiento lineal de un pistón en rotación continua. Su invento se considera el primer cigüeñal completo de la historia y sentó las bases para los mecanismos de los motores modernos. Con la llegada de la revolución industrial, que fue en el siglo XVIII, la idea del cigüeñal fue refinándose y adaptándose en motores de vapor, donde era esencial para convertir el movimiento lineal de los pistones en la rotación de los ejes de transmisión. Más adelante, a finales del siglo XIX, con el desarrollo de los motores de combustión interna por inventores como lo fueron Nicolás Otto, Rudolf Diesel y Carl Benz, el cigüeñal se convirtió en un componente indispensable. En los motores de gasolina de cuatro tiempos diseñados por Otto en 1876, el cigüeñal transformaba la fuerza de los pistones en rotación continua para impulsar las ruedas a través de un sistema de transmisión. Desde entonces, la función básica del cigüeñal se ha mantenido igual, aunque su diseño, materiales y procesos de fabricación han evolucionado enormemente. Durante el siglo XX, la industria automotriz perfeccionó los métodos de producción, adaptando tecnologías como es la forja de acero al carbono, el mecanizado de precisión y el balanceo dinámico, lo que permitió fabricar cigüeñales más ligeros, resistentes y duraderos. Hoy en día, el cigüeñal no solo se utiliza en motores de combustión, sino también en motores híbridos e incluso en algunos sistemas experimentales eléctricos con generadores integrados, mostrando que sigue siendo una pieza clave en la evolución de la ingeniería automotriz. En resumen, la historia del cigüeñal es la historia del movimiento mecánico controlado, desde un simple mecanismo en molinos de agua hasta un componente de alta precisión que soporta miles de revoluciones por minuto en los motores actuales. Y ahora procederemos a ver cómo se diseñan los cigüeñales viéndolo por apartados. El diseño de un cigüeñal es un proceso altamente técnico que combina principios de mecánica, materiales y dinámica estructural. Su objetivo es transformar de manera eficiente la fuerza lineal de los pistones en un movimiento rotativo suave, minimizando vibraciones, pérdidas de energía y riesgos de rotura. Inciso A. Principios básicos del diseño. Un cigüeñal debe cumplir con tres funciones esenciales. Uno, convertir el movimiento alternativo del pistón en rotación continua. 2,
soportar las fuerzas de combustión, que pueden ser de miles de newtons en cada carrera. Y tres, mantener el equilibrio dinámico del motor, reduciendo vibraciones y cargas en los cojinetes. Por ello, su diseño no es simplemente una barra giratoria con codos, sino una estructura cuidadosamente calculada que incluye muñones principales, que se apoyan en los cojinetes del bloque motor, codas o muñones de biela, donde se conectan las bielas, contrapesos, que equilibran las fuerzas centrífugas generadas por el movimiento de los pistones, bridas y volante, que transmiten el giro hacia el sistema de transmisión. Inciso B. Etapas del diseño. Para esta parte se deben de considerar: 1. Definición del tipo de motor. Antes de diseñar el cigüeñal, se determina el número de cilindros, la disposición, ya sea en línea, en V, W, boxer, etcétera, y la secuencia de encendido. Esto influye directamente en la forma y números de codos de cada cigüeñal. Por ejemplo, un motor V8 tiene un cigüeñal con 4 codos y 8 muñones de biela, mientras que un motor de 4 cilindros en línea utiliza 2 codos principales. 2. Cálculo de esfuerzos y geometría. Mediante simulaciones por computadora como es el CAT o CAI, se calculan los esfuerzos de flexión, torsión y fatiga que actuará en cada parte. Los ingenieros deben asegurar que las piezas soporten millones de ciclos de rotación sin fallar. Para ello, se definen radios de curvatura, diámetro de muñones y espesores específicos según el tipo de motor y las presiones internos. 3. Equilibrado dinámico. Es uno de los pasos más delicados. Los contrapesos del cigüeñal se diseñan para compensar las fuerzas de inercia de los pistones y bielas. Si el equilibrio no es el adecuado, el motor generará vibraciones excesivas, ruidos y desgaste prematuro. Hoy se utilizan programas de simulación tridimensional y máquinas de balanceo dinámico que miden desviaciones de apenas milésimas de gramo. 4. Optimización por peso y rigidez. Un cigüeñal demasiado pesado reduce la respuesta del motor, pero uno demasiado liviano puede deformarse. Por eso, el diseño busca el punto medio, ligero pero rígido. En motores deportivos o de competición, se usan técnicas de análisis modal para eliminar material sin comprometer la resistencia, logrando un giro más libre y una aceleración más rápida. Y por último, punto 5. Validación mediante pruebas. Antes de su producción, los modelos digitales se prueban en bancos de pruebas virtuales y físicos. Se someten a cargas simuladas de combustión y variaciones térmicas y giros a alta velocidad. Si el cigüeñal supera las pruebas de fatiga, torsión y resonancia, el diseño se aprueba para su fabricación. Y como vemos en la imagen, es tal cual el motor que se está poniendo a prueba con toda la simulación de los pesos, de la gasolina incluso, y otros factores importantes, y ya se pone a prueba para ver si soporta el test y ya sea aprobado. Inciso C. Evolución del diseño en la actualidad. En la actualidad, el diseño de cigüeñales ha avanzado gracias a la ingeniería asistida por computadora, o CAE, y la impresión 3D de prototipos. Los fabricantes pueden crear modelos virtuales de altísima precisión y simular su comportamiento en segundos. Además, se están implementando diseños optimizados por inteligencia artificial, que analizan miles de variaciones geométricas hasta encontrar la más eficiente en resistencia y peso. Por ejemplo, empresas como Mahle, Cummins o Honda desarrollan cigüeñales con formas complejas y radios específicos para reducir pérdidas por fricción
y mejorar la eficiencia. En autos de alto rendimiento, como es el Nissan GT-R R35 o los BMW M3 o M4, se emplean cigüeñales de tipo crossplay o flatplay, según la configuración del motor, cada uno con un diseño balanceado distinto que define su sonido, respuesta y vibración. En definitiva, el diseño del cigüeñal combina ingeniería clásica con tecnología moderna. Es la unión entre la fuerza del pistón y el giro del motor. Y aunque su función parece simple, detrás de su forma hay siglos de evolución técnica y científica. Y a continuación los dejo con mi compañero. Yo soy Delgado Maldonado y les voy a hablar acerca de los materiales con los que están fabricados estos cigüeñales. Primero tenemos el acero fundido. Este es el de los más comunes en los autos económicos. Se obtiene vertiendo metal líquido en moldes, lo que, lo que facilita geometrías complejas a un buen costo, con propiedades suficientes para los motores convencionales y es común en fabricantes que priorizan el volumen de fabricación y la economía. En comparativas prácticas, la fundición facilita la forma, pero puede introducir impurezas que reducen la durabilidad de este cigüeñal en este caso, frente a los esfuerzos intensos a los que va a estar sometido. Posteriormente tenemos el acero forjado. El acero forjado suelen usarse aceros de medio carbono con elementos de aleación, como el cromo, níquel, entre otros elementos químicos, y tratamientos térmicos para balancear la resistencia y la ductibilidad que tiene. Los aceros forjados logran combinaciones muy competitivas en cuestión de resistencia y de tenacidad, cuando estos se templan y son revenidos adecuadamente. En la fabricación industrial se destaca su mayor integridad estructural y mejor respuesta a endurecimiento superficial en zonas críticas. Quiere decir que es más resistente que el puro acero fundido, gracias a las combinaciones que se logran con los elementos. Posteriormente tenemos el hierro nodular. El hierro nodular o bueno, fundición con grafito esferoidal, también llamado, este nos ofrece una buena ductilidad y absorción de vibraciones, gracias a los nódulos de grafito. Esto supera al hierro gris en el impacto y en las cargas dinámicas que va a estar sometido el cigüeñal. Es atractivo por su costo-beneficio y su gran estabilidad dimensional. Por eso se emplea en motores pequeños o en aplicaciones donde el par máximo y el régimen, así como el torque, no son muy extremos. Con los tratamientos térmicos adecuados, este puede mejorar su resistencia y su desempeño en varios entornos. En este caso, en el automotriz, va a mantener su ventaja de amortiguamiento de las vibraciones del motor. También tenemos los aceros aliados con níquel y cromo, específicamente con estos dos. Estos dos elementos aumentan la resistencia al desgaste y la templabilidad y estabilidad mecánica bajo temperatura, elevando la vida de la fatiga y la dureza tras los tratamientos térmicos a los que va a estar sometido. En las aplicaciones extremas se han utilizado familias del níquel cromo de alto desempeño y las superaleaciones por su gran resistencia a altas temperaturas y a la corrosión, aunque su costo-beneficio, así como su procesabilidad y manufacturabilidad, las limitan fuera de lo económico. Por eso solamente se utiliza en autos de gran desempeño. Y por último tenemos los tratamientos superficiales, de los que voy a hablar más adelante.
Estos son la nitruración y temple por inducción. Estos no son elementos materiales, no son materiales, pero nos ayudan a alargar la vida útil de nuestro cigüeñal, ya que nos ayudan a endurecer los muñones, los radios de transición, nos ayudan a reducir el desgaste y mejoran la resistencia a las grietas. Ahora pasemos con el proceso de fabricación. Como primer paso tenemos que seleccionar el material. Se parte de un lingote o barra de acero forjado en caso de motores de alto rendimiento o de fundición nodular o acero fundido como habíamos hablado anteriormente para motores estándar. La elección depende de la potencia y las exigencias a las que vaya a estar sometido, así como las exigencias de fatiga que vaya a someter el motor. Posteriormente tenemos el formado inicial. Esto solamente aplica para la parte de forja o fundición. Para la forja en caliente, el acero se calienta y se comprime en matrices que dan la forma básica del cigüeñal. El metal líquido se vierte en los moldes con la geometría del cigüeñal y esto nos da como resultado pues la forma ya sacada del molde de nuestro cigüeñal. Es más económico, pero tiene menor resistencia a la fatiga. Ahora tenemos los tratamientos térmicos. Estos ya teniendo nuestra forma, nuestro metal obtenido mediante el proceso elegido, se aplican los procesos como temple y revenido para mejorar la dureza y tenacidad. En aceros aleados se busca un equilibrio entre un núcleo tenaz y una superficie dura. Posteriormente tenemos el mecanizado de precisión. En este mecanizado de precisión se eliminan los excesos de material mediante el torneado, fresado y rectificado, así como podemos ver en la imagen. Como con el torno se le va afinando los detalles y la forma final que va a tener nuestro cigüeñal. Se definen los moñones de bancada y de biela, los radios de transición, los contrapesos y todo esto con tolerancias muy estrictas. El mecanizado asegura la concentricidad y el balance dinámico, fundamentales para evitar las vibraciones. En este caso, toda esta parte se tiene que manejar de manera milimétrica, ya que un error de unos cuantos milímetros va a provocar vibraciones muy altas en nuestro motor. Posteriormente, ya habíamos tenido los tratamientos térmicos, ahora pasamos a los tratamientos superficiales, ya teniendo la forma del cigüeñal ya finalizada. Este se hace mediante dos procedimientos: el temple por inducción. El temple por inducción endurece selectivamente los moñones y los cuellos de nuestro cigüeñal. Y la nitruración, este crea una capa superficial dura y resistente al desgaste, pero con tensiones compresivas que retrasan la iniciación de grietas. Esto nos ayuda a que nuestro material resista más las vibraciones y que sea una superficie resistente a todo el esfuerzo que va a estar sometido. Posteriormente tenemos el balanceo dinámico, así como podemos ver en la imagen, hay varios tipos de máquinas en los que se realizan este tipo de balances. Se aplican pruebas no destructivas, como de ultrasonido, partículas magnéticas, visuales, y en esta máquina en donde se analiza varios puntos. Am, Se ajusta el cigüeñal para que no gire sin vibraciones excesivas. Se realizan perforaciones o se añaden contrapesos según sea lo necesario. Este paso es crítico para la durabilidad del motor y la comodidad de conducción. Y por último tenemos la inspección de control de calidad. Aquí se aplican las pruebas no destructivas como el ultrasonido, partículas magnéticas, entre otras, para detectar las grietas o posibles imperfecciones que hayan tenido del material.
Se verifica mediante nuestros instrumentos de medición la dimensionalidad y el acabado superficial. Solo las piezas que cumplen con los estándares pasan a ensamblaje. Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta ocasión yo les presentaré los tipos de cigüeñal. Como primera parte tenemos los cigüeñales que son de una sola pieza. Estos son forjados o fundidos en una sola pieza y es el más común en los motores de combustión. Las características es que es un cigüeñal de una sola pieza, también conocido como un monobloque. Es un cigüeñal fabricado como una unidad sólida, única, y es común en motores pequeños, como los de compresores, algunas motocicletas, ya que es más simple de fabricar y puede ser muy duradero. Sin embargo, puede ser más fácil y costoso de reparar, ya que no se puede reemplazar por partes individuales. Como segunda parte tenemos de varios tramos. Es usado en motores grandes, diésel, industrial o marítimo. Permite ensamblar y desmontar partes para mantenimiento. Los cigüeñales son de varios tramos, también conocidos como cigüeñales combinados o ensamblados. Se utilizan en aplicaciones donde es difícil o imposible fabricar la pieza integralmente en una sola colada o forja, como en motores muy grandes o de configuraciones complejas. Estos se contribuyen uniendo piezas separadas, muñones, almas y contrapesos mediante métodos como el ajuste por contracción. Como tercera parte tenemos el cigüeñal forjado. Estos son fabricados mediante la forja en caliente, son altos en la resistencia, ideal para motores de alto rendimiento. Este es un componente de motor fabricado mediante un proceso de alta presión que calienta el metal y lo moldea de una forma en cigüeñal. Este método crea un cigüeñal con mayor densidad, menor porosidad y una estructura más homogénea que un cigüeñal fundido, resultado en una mayor resistencia, durabilidad y tolerancia a esfuerzos intensos, lo que lo hace ideal para motores de alto rendimiento. El cuarto sería el cigüeñal fundido. Este es fabricado por colada en molde, más económico pero menos resistente que el forjado. Los cigüeñales fundidos de hierro fundido o hierro dúctil se fabrican vertiendo metal fundido, comúnmente hierro fundido, en un molde. Sus características son que son más comunes en motores de producción estándar, de menor costo y diseñados para cargas moderadas. Ofrecen una mayor flexibilidad de diseño que los forjados, pero generalmente tienen una menor resistencia y durabilidad en comparación con los de los aceros forjados. Como otra parte, tenemos el cigüeñal de carreras o performance. Estos son diseños aligerados con mayor precisión y balanceo, materiales de alta resistencia como el acero billet 4340 o 4140. Un cigüeñal de carreras, o conocido también como performance, es un componente forjado y reforzado diseñado para soportar las exigencias extremas de automovilismo competitivo, ofreciendo mayor resistencia, durabilidad y la capacidad de gestionar más potencia y par motor sin sacrificar la fiabilidad. Las normas que son aplicadas a la producción del cigüeñal, esto depende de cada una, ya que pueden ser internacionales o normas materiales o de procesos. En este caso, la fabricación de cigüeñales debe cumplir normas de calidad, metalurgia, resistencia y procesos industriales. Las normas internacionales tenemos la ISO 9001, la cual gestiona la calidad de la fabricación. La ISO 6621 y 6622 son las normas para componentes de motores alternativos. La ISO 1940 se enfoca en el balanceo dinámico del cigüeñal y la ISO 6508 y 6507 se basan en la medición de dureza Rockwell y Brickers. Las normas de materiales serían la SAE J404, las cuales son las especificaciones de aceros, como por ejemplo los aceros 4140 o 4340. Tenemos la ASTM A322, la cual se enfoca en los aceros para componentes mecánicos. La ASTM A536 son la fundición modular para los cigüeñales económicos. Las normas de proceso. Como primera parte tenemos la ISO 8062, la cual se enfoca en la fundición de los moldes. Como siguiente, la ISO 945-1, las cuales son las características del grafito
en fundición. La ISO 4287 y 4288 se basan en la rugosidad superficial, ya que es importante en la parte de los muñones. Las AMS 6415 se trata de los tratamientos térmicos. Por otra parte tenemos los precios, las marcas y las diferencias entre precios. Los modelos analizados en este caso fueron los Surus año 2000 con un motor GA16, ya que es uno de los más comunes y fáciles de comprar en nuestro país. Las marcas y los precios aproximados son los siguientes, esto obviamente en pesos mexicanos. Depende mucho de la marca, el tipo o la calidad que ésta se brinde. Por ejemplo, primero tenemos el ITP o Omnicraft económico fundido y este basa o rodea los 2,000 y 2,800 pesos. Obviamente esta sería nuestra calidad más básica y por lo tanto la más económica, también es la más usada, ya que debido al esfuerzo que lleva, pues es mejor traer ese, pero pues esto ya depende del enfoque y del gusto del consumidor. La siguiente calidad sería calidad decente, ideal para el uso normal, que sería el Infinitech estándar mejorado y el precio es de 3,200 a 4,000. Otra sería con mayor precisión, buen balanceo, durabilidad media alta y el ejemplo de la marca sería Manley Metal Lay Premium fundido y el precio es de 4,500 a 6,000 pesos. La mejor calidad sería la que tiene mejor control de tolerancias y menor vibración. Por ejemplo, los SCAD, los Eagle Performance forjados y estos se van desde los 8,000 hasta los 12,000 pesos. Esto depende del material, ya que en este caso tenemos el 4340, que es una alta resistencia y es ideal para motores modificados. ¿Por qué cambian los precios? Los precios cambian primero por el tipo de material. Puede ser fundido y este es más barato. El forjado es mucho más resistente y más caro. Como siguiente tenemos el balanceo y las tolerancias. Menor vibración, mayor vida útil. Esto aumenta el costo obviamente, ya que aumenta también nuestra calidad. Como tercera parte tenemos la marca y el control de calidad. Las marcas premium hacen que las pruebas sean en ultrasonido, dureza y concentricidad. El uso del motor. El motor estándar, el cigüeñal económico, es suficiente, pero también puede ser un motor modificado y se necesita uno forjado. Obviamente esto va a depender de todo lo que nosotros queramos desarrollar en nuestros vehículos y con el fin que tengamos. Por ejemplo, en estas imágenes podemos ver un auto que es estándar o es stock, quiere decir que no se ha modificado, y del lado derecho tenemos uno que pues básicamente se le pusieron más accesorios y por ende también cabe destacar que se le puede poner o se le mejoran los componentes del motor o en cuestión mecánica, y en este caso sería un claro ejemplo en el cual podemos cambiar el cigüeñal a uno más moderno, a uno más eficiente, a uno más caro, de mejor calidad. También, como siempre, debemos tener en cuenta que tenemos que respetar las normas, ya sean internacionales, de materiales o de procesos, para que sea seguro para el consumidor y también para que nuestra marca o los fabricantes no tengan problemas y puedan brindar un servicio o un producto de buena calidad respecto a los términos que se determinen en cada uno de ellos, ya que si tenemos un cigüeñal económico, estándar o básico, no va a ser lo mismo la misma calidad y el mismo precio si tenemos uno performance que ya está forjado, que ya está creado o fabricado con diferentes métodos para aumentar resistencia, disminuir peso, dar mayor potencia al vehículo, etcétera. Si nos podemos dar cuenta en las imágenes no se ve tanta la diferencia, sin embargo esto es más teórico o es cuestión de que sepamos distinguir
ya que si le damos enfoque o le ponemos atención en nuestros cigüeñales podemos ver ciertas diferencias, ya sea tamaños, colores, porosidad, concentricidad, etcétera, tamaño. Muchas veces los contrapesos son más grandes, los muñones son diferentes, son, como ya se mencionó, son de una sola pieza o pueden ser de varios tramos, y esto pues obviamente tiene sus ventajas y desventajas, ya que al momento de que se quiera reparar o que se quiera sustituir o algo así, que se quiera manipular el cigüeñal, pues bueno, esto va a ser con una dificultad